Mi nombre es Miguel, tengo 40 años, y desde los 31 he sido el único sacerdote de la parroquia de San Jacinto del Valle, un pequeño rincón perdido entre las montañas áridas del corazón de México. Cuando llegué por primera vez, traía el pecho lleno de fe y la cabeza repleta de ilusiones. Entonces, el pueblo aún respiraba vida, los niños corrían por el atrio aprendiendo catecismo, las mujeres tejían con paciencia los mantos que ofrecían a la Virgen, las procesiones llenaban las calles con guitarras viejas, tambores y voces que, aunque desafinadas, rebosaban de devoción. Hoy todo eso parece un recuerdo lejano, un eco que se apaga con el viento. La plaza principal sigue en pie, igual de silenciosa, con su fuente resquebrajada y los bancos de hierro que el tiempo ha ido oxidando. Pero ya casi nadie se sienta allí. Los jóvenes partieron en busca de oportunidades en la ciudad grande, y los viejos, poco a poco, se marcharon hacia el descanso eterno. Solo quedamos el viento, y yo. La capilla de la Virgen de Guadalupe se alza en lo alto de una colina de piedra, pequeña y encalada, con una torre que se asoma al cielo como pidiendo auxilio. El techo está manchado por la lluvia y las paredes cargan el peso de los años, pero a mis ojos sigue siendo un lugar hermoso, sagrado, vivo a pesar del silencio. Cada mañana, antes de que el sol empiece a castigar la tierra reseca, subo hasta allí con paso lento. Llevo un farol en una mano, el rosario enrollado en la otra y en el bolsillo la llave del portón oxidado. Empujo con cuidado la vieja puerta de madera, procurando no espantar a las palomas que suelen refugiarse entre las sombras del templo. Adentro, el aire huele a cera derretida, a madera vieja y humedad. En el altar lateral, la imagen de la Virgen me contempla en silencio. Está hecha de yeso antiguo, sus colores se han apagado con los años, y sus ojos parecen cansados. Sin embargo, hay algo en su rostro que me detiene cada vez. Es como si su mirada dijera, sin palabras, no te vayas. Pero quedarse duele. Últimamente, la duda me habita como un huésped silencioso. Durante la consagración, a veces mi mente se dispersa y me sorprendo preguntándome si alguien entrará, si alguien aún cree, o si acaso soy yo quien ha dejado de creer. Hace unos días celebré la misa con las manos temblorosas, no de emoción, sino de vacío. Miré el cáliz y lo sentí pesado, no solo por el vino, sino por todas las preguntas que ya no sé cómo responder. Rezo, claro que rezo, pero hay días en que mis oraciones suenan dentro de la iglesia vacía como un grito que nadie escucha, como si Dios hubiera recogido sus cosas y se hubiera marchado sin despedirse. Y eso no se lo confieso a nadie. Ni a doña Lucía, que cada viernes me lleva tortillas calientitas envueltas en un paño limpio, ni a don Esteban, que siempre me da una mano cortando leña cuando llega el invierno. Mucho menos a la señora Catarina, la única que aún se arrodilla en el banco del frente y enciende una vela por su hijo desaparecido. Ellos necesitan creer que el Padre está firme, que el Padre es fuerte, que el Padre nunca flaquea. Pero yo sí dudo. Y fue una de esas noches heladas, cuando el silencio parecía colarse entre los huesos, que me arrodillé frente a la imagen de la Virgen y, con la voz quebrada, murmuré, Madre, si debo seguir, dame una señal. Cualquiera. No por mí, sino para saber que no hablo solo. La vela que ardía a su lado titiló débilmente, pero no hubo respuesta, ninguna lágrima en el rostro de la estatua, ningún rayo de luz divina atravesando la oscuridad. Solo el mismo silencio que lo envuelve todo. Sin embargo, en ese instante, en esa rendición total, algo dentro de mí se movió. Nació una chispa diminuta, casi imperceptible, pero viva, como una semilla de maíz que insiste en brotar en una tierra agrietada. Y aunque aún no sé si fue fe o simple esperanza, supe que debía quedarme un día más, decidí hacer una novena en secreto, solo ella y yo. 9 días de oración, de entrega silenciosa, de intento sincero por alcanzar algo que no sabía si seguía existiendo. No le conté a nadie, no colgué avisos, no invité a los fieles. Era un pacto íntimo, casi un susurro entre mi alma cansada y el cielo, una conversación que solo el silencio podía entender.
Tal vez, solo tal vez, el cielo estaba esperando exactamente eso, una voz rota que siguiera insistiendo en medio del vacío. Al amanecer del primer día me levanté antes de que la luz asomara entre las montañas. El gallo aún no había cantado y el viento se colaba entre las tejas sueltas del techo de la casa parroquial, silbando un lamento suave. Sentí un escalofrío, no por el frío de la madrugada, sino por la sensación de estar al borde de algo sagrado, como si aquella mañana tuviera un significado distinto. Fui a la cocina, encendí la estufa de leña y calenté un poco de café negro. Partí un trozo de pan duro y lo unté con un poco de mantequilla. Mientras masticaba despacio, miré por la ventana. Allá arriba, en lo alto de la colina, la cruz de la capilla aún estaba envuelta en sombras, pero dentro de mí ya se encendía una pequeña claridad. Me puse la sotana sencilla, tomé la llave de la iglesia y empecé a subir la cuesta. Cada paso sobre el suelo de piedra me recordaba el peso de mi cuerpo, pero también el de mi misión. 9 días, 9 amaneceres, una promesa silenciosa entre un hombre y la Madre de Dios. Cuando abrí la puerta de la capilla, una corriente de aire frío me golpeó el rostro y cerré los ojos un instante. Al abrirlos de nuevo, la oscuridad ya no parecía tan profunda. Encendí la primera vela, la mecha tardó en encenderse, como si dudara, pero al fin cedió y la llama se alzó tímida. Coloqué un pequeño ramo de flores silvestres frente a la imagen de la Virgen, flores simples que había recogido en la orilla del río seco, pero cuyo aroma llenó la capilla con una dulzura inesperada. Me arrodillé en el mármol áspero y comencé a rezar. Recé despacio, casi en susurros, por todos, por los que ya partieron, por los que han perdido la fe, por los que nunca creyeron y, sobre todo, por mí, para no convertirme en un simple funcionario del templo, alguien que repite gestos sin sentir. Nadie apareció esa mañana, y eso estaba bien. No era una oración para el pueblo, era para ella. Era por mí. Cuando terminé, permanecí un rato en silencio, escuchando los grillos afuera, el viento moviendo los vitrales agrietados y el latido constante de mi propio corazón, un corazón cansado, pero vivo. Bajé la colina con el rostro más ligero, preparé el altar para la misa de las 17, como hacía todos los días, aunque sabía que probablemente nadie asistiría. Esa tarde, doña Lucía llegó con una bolsa de pan recién horneado. Se sentó en el banco de la cocina y me habló de su hija, la que se fue a Guadalajara y nunca volvió a escribir. La escuché con atención, pero mi mente estaba allá arriba, en la colina, pensando en la novena, en el siguiente amanecer. Al día siguiente repetí el ritual. Y así empezaron a pasar los días, cada uno distinto, cada uno con su propio gesto pequeño. El segundo día encendí una vela azul. El tercero llevé mi guitarra y, con voz desafinada pero sincera, canté un viejo himno. El cuarto, limpié los bancos con un trapo empapado en alcohol, como si esperara visitas. El quinto, adorné el altar con mantos blancos, aunque sabía que solo la Virgen los vería. Todo lo hacía como si el templo fuera a llenarse de gente, pero en el fondo entendía que lo que realmente se preparaba era mi alma. Cada mañana en aquella capilla solitaria sentía que algo dentro de mí empezaba a sanar. No escuchaba voces, no veía milagros, pero sentía una paz nueva, una calma que me envolvía por completo, como si la misma María me dijera en silencio, te escucho. Y aún así, con ese soplo de fe, las dudas seguían rondando. ¿Por qué yo? ¿Por qué este pueblo olvidado? ¿Por qué seguir rezando solo, cuando el mundo parece haberle dado la espalda a lo sagrado? Fue en una de esas reflexiones, en el séptimo día, cuando algo me sacudió el alma. Entré a la capilla como siempre, encendí las velas y me arrodillé. Pero al levantar la vista hacia la imagen de la Virgen, noté que sus pies estaban cubiertos de polvo. Me quedé quieto, sin palabras, sorprendido de no haberlo visto antes, con una mezcla de vergüenza y ternura tomé un paño limpio, lo humedecí con agua tibia y me acerqué despacio a la imagen. Me arrodillé frente a ella y comencé a limpiar, con suavidad, con un respeto casi sagrado, como si mis manos tocaran la piel cansada de mi propia madre.
Mientras pasaba el trapo por aquellos pies cubiertos de polvo, sentí como los ojos se me llenaban de lágrimas. No era solo suciedad lo que quitaba, era descuido, era el reflejo exacto del abandono que yo mismo había dejado crecer dentro de mí. En ese instante, con las manos temblorosas y el corazón expuesto, comprendí algo profundo, mi misión aún respiraba, todavía estaba viva, aunque en silencio. El 8º día de la novena comenzó antes de que el primer gallo rompiera la oscuridad. El cielo era una manta densa que cubría todo San Jacinto, un velo gris que parecía no querer dejar pasar la luz. Sin embargo, dentro de mí había un llamado. No era obligación, ni rutina. Era una urgencia interna, un fuego suave, una necesidad de presencia, de sentido, de respuesta. Me puse la misma sotana de siempre, aquella gastada en los codos y marcada por el uso, y salí con la linterna encendida. El aire era más frío que otros días, el tipo de frío que corta el aliento y aviva los pensamientos. Los cactus que bordeaban el camino parecían figuras gigantes dormidas, y el cielo, en la distancia, comenzaba a teñirse de violeta mientras el sol se preparaba para despertar. A medida que subía por el sendero de piedra, con el rosario balanceándose en mi bolsillo, sentía mi corazón latir con fuerza. No era ansiedad, era una expectativa profunda, como si el alma supiera que algo estaba por suceder. Al llegar a la cima, destrabé la vieja puerta de madera y un silencio cálido me recibió, un silencio que no pesaba, sino que abrazaba. Fui encendiendo las velas una a una, y el olor a cera derretida se mezcló con el perfume antiguo de la madera húmeda. A los pies de la Virgen de Guadalupe coloqué 3 rosas que había recogido del arbusto escondido detrás de la casa parroquial. No eran perfectas, pero su aroma llenó la capilla como una promesa. Me arrodillé frente a ella. Esta vez no hablé al principio. Me quedé quieto, respirando, escuchando el silencio que parecía tener voz. Sentía algo allí, una presencia suave o quizás era simplemente mi alma, que por fin comenzaba a despertar. Después de varios minutos abrí la boca, pero no recité una oración. Lo que salió fue un desahogo. Madre Santísima, dije con voz entrecortada, si lo que estoy haciendo tiene algún sentido, muéstramelo. No por mí, sino por este pueblo que se apaga poco a poco. Por los jóvenes que se fueron y olvidaron el camino de regreso, por los enfermos que ya no piden curarse, solo descansar. Por los ancianos que encienden velas esperando un milagro que nunca llega. Mi voz tembló. Sentí un nudo apretarse en la garganta, intenté contenerlo, pero las lágrimas me vencieron. Lloré. Lloré como un niño, arrodillado en el suelo frío, con el alma desnuda. Lloré por cansancio, por soledad, por amor. Porque, a pesar de todo, seguía amando aquello. La sotana gastada, el altar, los cantos desafinados, la vela que se apaga con el viento, la imagen serena de la Virgen, con los ojos bajos, escuchando sin juzgar. Después del llanto llegó el silencio, pero ya no era el mismo. Era un silencio liviano, lleno, casi luminoso. En medio de ese vacío que ya no dolía, nació una idea, un impulso claro, una certeza. En el 9º día celebraría la misa como si la iglesia estuviera llena. No importaría si nadie más venía, si solo la Virgen me acompañaba. Haría todo con la misma devoción de una gran fiesta, flores, incienso, el mejor vino guardado, y el cáliz de plata que dormía en la caja fuerte de la sacristía, reservado para los días grandes. Bajé decidido. En la cocina preparé un café fuerte, de esos que despiertan el alma, y me senté a escribir a mano el guión de la misa. Revisé las lecturas con cuidado y elegí un salmo que hablaba de fidelidad, de certeza. Luego fui a la despensa de la sacristía y saqué el cáliz antiguo, cubierto con un paño bordado por manos que ya no estaban. Lo lavé con agua caliente y jabón neutro, tal como me enseñó mi abuela cuando era niño. Lo sequé con un trapo limpio, y el metal, al recuperar su brillo, me pareció más hermoso que nunca. Era simple, pero digno, como la fe misma. Esa noche dormí tranquilo, con el corazón sereno, con la sensación de que algo,
finalmente, estaba a punto de revelarse. Había algo en el aire que no podía explicarse con palabras, pero mi alma lo reconocía como una promesa. Me desperté antes de que el sol asomara por las montañas, con la sensación clara de que una mano invisible me había tocado el hombro. Lo supe de inmediato, había llegado el día, el 9º día de la novena, el día en que celebraría la misa más solemne de toda mi vida, aunque los bancos permanecieran vacíos y ningún alma terrenal me acompañara. El pueblo de San Jacinto dormía profundamente. No se escuchaban gallos, ni ladridos, ni pasos. Solo un silencio espeso, un silencio que no era ausencia, sino espera. Parecía como si incluso el aire contuviera la respiración, aguardando algo que estaba por revelarse. En la sacristía, con las manos temblorosas pero seguras, abrí el armario donde reposaban las vestiduras litúrgicas. Elegí la túnica blanca con bordes dorados, aquella que se reservaba para bodas y solemnidades. Pasé los dedos por la tela, sintiendo su suavidad como quien despierta un recuerdo dormido. Preparé también el incensario, que no había usado en años. Limpié con cuidado las pequeñas campanas de bronce atadas a la cadena y separé el incienso más preciado, aquel con aroma a mirra y rosa, guardado para las ocasiones verdaderamente especiales. Tomé el cáliz de plata y lo coloqué sobre el altar, envuelto en un paño bordado con lirios. A su lado, dejé una pequeña botella de vino oscuro, proveniente de un convento perdido entre las montañas, un vino fuerte, con cuerpo, que había resistido el tiempo intacto. Antes de regresar a la capilla, caminé hasta la orilla del río seco. Entre las grietas de la tierra encontré algunas flores silvestres, amarillas, rojas y una o dos tan pálidas que casi parecían blancas. Las llevé conmigo y las acomodé en jarrones sencillos alrededor de la imagen de la Virgen de Guadalupe. A cada detalle que añadía, sentía como mi corazón se aquietaba y, al mismo tiempo, se agitaba con una emoción que no sabía nombrar. Era como preparar un banquete para una visita real, aunque esa visita fuera puramente divina. En la cocina de la casa parroquial, amasé un pan simple con harina, sal y aceite. Lo horneé lentamente y el olor del pan recién hecho invadió los pasillos, llenando la casa con un calor antiguo que casi me hizo llorar. Regresé a la capilla y pasé un trapo húmedo sobre el suelo de piedra, limpié con esmero los bancos de madera y abrí las ventanas para dejar que entrara la luz. El sol, tímido al principio, comenzó a teñir el altar con reflejos dorados. En ese momento me descubrí sonriendo, una sonrisa pequeña pero real, la primera en mucho tiempo. Me vestí con la túnica blanca, ajusté el cordón a la cintura y me acerqué al altar con pasos lentos y firmes. Virgen Santísima, murmuré, si es voluntad del cielo que algo suceda hoy, que sea para despertar la fe dormida, no para que me vean, sino para que crean, para que regresen. Encendí las velas altas con fósforos antiguos y el chasquido de la llama me recorrió la piel. Abrí el misal en la liturgia del día y respiré profundamente. Casi era la hora. Pero antes de comenzar, sentí el impulso de volver a limpiar los pies de la Virgen. Tomé un paño limpio, lo mojé en agua tibia y me arrodillé. No lo hice por descuido, sino por reverencia, por amor. Toqué los pies de la imagen como quien toca un milagro silencioso. Y entonces, por un breve instante, percibí algo distinto, un calor sutil, una ligereza, una presencia que no necesitaba palabras. No hubo luces, ni voces, ni señales visibles, solo una paz tan honda que parecía venir del cielo mismo. Me levanté y caminé hacia el altar. Nadie había entrado. La campanilla de la puerta no sonó. Los bancos seguían vacíos. Pero por primera vez en mucho tiempo no me sentí solo. Había algo, o alguien, acompañándome. Era como si el cielo me estuviera mirando de vuelta. Comencé la misa puntualmente, a las 7 de la mañana. La puntualidad era un gesto de fe, aunque no hubiera público. Aquella ceremonia no era para los hombres, sino para Dios.
Las velas titilaban suavemente, y la luz del sol entraba en haces dorados por las ventanas, iluminando las partículas de polvo suspendidas en el aire como si fueran pequeñas bendiciones flotando. El incienso ardía despacio en el incensario colgado, liberando su perfume de mirra y rosa, un aroma antiguo que envolvía la capilla como un abrazo invisible. Respiré hondo, cerré los ojos un momento y luego entoné la antífona de entrada con voz firme, aunque no hubiera nadie para responderme. Exultemos de alegría en el Señor, porque Él es grande en misericordia. Mi voz resonó en las paredes del templo, rebotó entre los arcos y volvió a mí con un timbre distinto. No sonaba igual. Había algo nuevo en el eco, algo vivo. En ese instante, sin necesidad de pruebas, comprendí que algo se estaba transformando. Durante la liturgia de la palabra, mi voz titubeó. No era nerviosismo, sino una sensación nueva, inquietante, difícil de poner en palabras. Sentía, con una certeza extraña, que alguien me observaba. Alcé la vista, recorrí con la mirada cada rincón del templo, pero no había nadie. Los bancos permanecían vacíos, el silencio pesaba, y aún así, el aire parecía tener cuerpo, densidad, como si algo invisible respirara dentro de la capilla. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor, respondí en soledad, escuchando el eco de mi propia voz volver a mí. Llegó el momento de la homilía. Dejé a un lado los papeles que había preparado con tanto esmero y decidí hablar desde el alma, sin guión, sin miedo. Hermanos, dije, mirando el vacío que se extendía ante mí, aunque esta iglesia parezca desierta, el cielo está lleno de promesas, lleno de miradas que nos acompañan, incluso cuando creemos estar solos. No sé quién escuchará estas palabras, pero sé que María está aquí. Y cuando ella está presente, nada se pierde. Nada. Mis palabras fluían con un peso distinto, como si no fueran solo mías, como si cada sílaba naciera de un fuego antiguo, vivo. Durante la preparación de las ofrendas, llevé el pan y el vino al altar con la solemnidad de quien carga su propia historia, sus heridas, su fe entera. Vertí el vino en el cáliz de plata. El sonido del líquido al tocar el metal resonó de un modo peculiar, demasiado fuerte, casi vibrante, como si el aire se estremeciera. Y entonces lo sentí otra vez, una presencia detrás de mí, tan cercana que podía oír una respiración, leve, constante. Me giré lentamente. Nada. El espacio seguía vacío, pero el corazón me latía con fuerza, las manos me sudaban. Aún así, seguí adelante. En el momento de la consagración, levanté el cáliz con ambas manos. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Mi voz se quebró apenas. El cáliz pesaba más que nunca, como si contuviera no solo vino, sino todo el peso del mundo. Un hilo de sudor corrió por mi sien, mi vista se nubló, y un mareo repentino me hizo tambalear. Intenté dar un paso atrás, pero el suelo pareció moverse bajo mis pies. El vértigo me envolvió. Tropecé. Quise aferrar el cáliz, pero se me escapó. Lo vi elevarse un instante en el aire antes de caer. El vino se dispersó como un manto rojo suspendido en el tiempo. El estruendo del metal al golpear las losas resonó como un trueno dentro de la capilla. Luego vino el silencio. Quedé arrodillado, las manos apoyadas en el mármol frío, mirando el desastre sin poder reaccionar. El cáliz había rodado hasta quedar de lado, vacío. El vino, oscuro y espeso, se había derramado hacia el altar lateral, manchando los pies de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Me quedé allí, inmóvil, con el corazón oprimido, sin saber si debía levantarme, llorar o simplemente quedarme quieto. No sabía si aquello era un error doloroso o el comienzo de algo. Perdóname, madre, susurré apenas. Yo no quería, solo deseaba que me escucharas. Con la frente apoyada contra el mármol helado, sentí de pronto una calidez envolvente, tenue, como si alguien me hubiera cubierto los hombros con una manta invisible. No había nadie. O al menos, nadie visible. Permanecí así,
arrodillado, sin medir el tiempo. Tal vez fueron minutos. Tal vez horas. Dentro de esa capilla, el reloj dejó de tener sentido. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo, con un ritmo irregular, pesado, pero vivo. El vino seguía derramado, extendiéndose por las losas con un color rojo intenso, casi como sangre. El cáliz, brillante a pesar del golpe, había rodado hasta quedar junto al altar lateral, justo a los pies de la Virgen. Caminé despacio hacia allí. Las piernas me temblaban. Me incliné. Lo que vi me dejó sin aire. El vino no se había secado. No goteaba, no corría, no desaparecía. Permanecía sobre la piedra como una sustancia viva, densa, y formaba algo que no podía ser casualidad, una figura, una forma delicada. Una flor. Una rosa. Me quedé paralizado. Aquello no era una simple mancha. Cada curva, cada trazo parecía dibujado con intención, gota a gota, formando pétalos suaves que se abrían en torno a un centro perfecto. Era una rosa sencilla, pero inconfundible, posada justo sobre los pies de la Virgen. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. La boca se me secó, los ojos se nublaron. Y entonces, el aire cambió. Un perfume empezó a llenar el ambiente, un aroma fresco, tan real que me estremecí. No era el olor del vino, no. Era el olor de las rosas, rosas vivas, recién cortadas, con ese dulzor que acaricia el alma sin empalagar, con esa fuerza suave que hace temblar la memoria. Era como si, de pronto, la primavera hubiera entrado en la capilla. Me incorporé despacio, mirando alrededor. No había más flores que las que yo mismo había traído por la mañana, pequeñas, humildes. Sin embargo, aquel aroma llenaba todo el lugar. En ese instante comprendí que algo sagrado acababa de ocurrir, algo que no podía explicarse con palabras, pero que el corazón entendía sin necesidad de razones. La sacristía, el altar, los pasillos, incluso la puerta de entrada parecían impregnados de un aire distinto, más vivo, más sagrado. Llevé la mano al pecho, sintiendo el golpeteo acelerado de mi corazón, pero ya no era miedo lo que me movía, sino una emoción antigua, una que había dormido en mí durante años y que ahora despertaba con fuerza, presencia. Estaba allí, frente a la imagen, con el paño aún entre las manos y ese perfume dulce llenando el aire, y lo supe. No era la estatua. No era el yeso gastado ni los pigmentos desteñidos. Era ella. La Madre. La Reina del cielo y de la tierra. Nuestra Señora. Sentí que el alma entera se me estremecía al reconocerla. Cerré los ojos, respiré hondo, y entonces, en lo más profundo de mi interior, una voz suave, sin sonido, habló. No tropezaste. Te arrodillaste donde yo necesitaba que estuvieras. Abrí los ojos con sobresalto. No era una voz que viniera del aire, ni tampoco de mi mente. Era algo más hondo, más limpio, una certeza plantada directamente en el corazón. Dejé el paño a un lado. Me arrodillé de nuevo, no para limpiar, sino para agradecer. Las lágrimas me brotaron sin aviso, cálidas, sinceras. No eran de dolor, sino de alivio, de reencuentro, de reconocimiento. Sentía que una carga invisible se me desprendía del pecho. En silencio, con el rostro inclinado, solo pude repetir una y otra vez, casi sin voz, Madre, gracias. Gracias por no dejarme rendirme. A mi alrededor no había fieles, ni testigos, ni aplausos. Solo esa luz tenue filtrándose por las ventanas, el aroma de rosas flotando en el aire y la sensación de que el cielo entero estaba allí, descendido sobre esa capilla olvidada, sobre ese altar lateral, sobre esa rosa roja formada con vino a los pies de María. Me puse de pie lentamente, con el cuerpo aún tembloroso. Caminé hacia la sacristía, donde dejé el cáliz sobre la mesa. Me senté un momento, tratando de calmar la respiración. El corazón seguía latiendo con fuerza, pero no era agitación,
Era algo más parecido a la vibración de una fe recién nacida. Entonces lo escuché. Un sonido bajo, suave, apenas un roce metálico, la puerta de la capilla se abría con lentitud, como si quien entraba temiera perturbar la calma del lugar. Contuve el aliento. Giré la cabeza despacio hacia la nave principal, y en la penumbra bañada por el resplandor de las velas, la vi. Una mujer cruzaba el umbral, sosteniendo a un niño en brazos. Entró despacio, casi en puntas de pie, con la reverencia de quien sabe que pisa terreno sagrado. La luz del amanecer se filtraba por la puerta abierta, delineando su silueta como un cuadro viviente. Llevaba al pequeño apretado contra el pecho. Su cabecita caía sobre el hombro de ella, inerte, sin fuerzas. La mujer respiraba con dificultad, el rostro pálido, los ojos enrojecidos, el cabello despeinado, testigo de noches enteras sin descanso. Padre, susurró apenas, con la voz desgarrada, me dijeron que usted aún estaba aquí. Me levanté de golpe, sin pensar. Corrí hacia ella. ¿Qué ocurre, hija? Pregunté, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas. Es mi hijo, Santiago, respondió con un sollozo ahogado. Tiene fiebre desde hace 2 días. No come, no habla, solo duerme y arde por dentro. Fui al centro de salud, pero está cerrado, nadie nos atiende. Me incliné para mirar al niño. Su rostro estaba enrojecido, empapado de sudor, los labios resecos, los párpados temblorosos. Su respiración era corta, forzada. La madre lo apretó con desesperación. Se me está yendo, padre, dijo entre gemidos. Ya no sé qué hacer. En ese instante, no pensé en reglas ni en prudencia. No hubo espacio para el razonamiento ni para la duda. Algo dentro de mí, o tal vez alguien, me impulsó a actuar. Le señalé el altar lateral. Tráelo ante ella, le dije. La mujer me miró, confundida, temerosa, pero obedeció. Caminó con pasos vacilantes hasta el altar de la Virgen, el mismo donde la mancha de vino aún conservaba la forma de una rosa perfecta, el mismo donde el perfume a rosa seguía flotando en el aire como si no quisiera irse. Acuéstalo aquí, le indiqué, señalando el primer banco, de madera rústica, justo bajo la mirada de María. La madre colocó al niño con infinita ternura. Él gimió, un sonido débil, casi imperceptible. Me arrodillé frente al altar, tomé el rosario con manos temblorosas y comencé a rezar, la voz entrecortada, el alma expuesta. Virgen Santísima, Madre que conoces el dolor, tú que viste a tu hijo sufrir, escucha ahora el clamor de esta otra madre. Mira a este niño, Santiago, y si es voluntad de tu hijo, alivia su dolor. Renueva su cuerpo cansado y concede a su madre la dicha que tú misma conociste cuando tu hijo volvió a la vida. Recé con todo lo que tenía dentro. Cada palabra era un suspiro, una súplica, una entrega. El sudor me corría por la nuca, los dedos se me aferraban al rosario como si fueran raíces buscando tierra firme. En ese instante, la fe no era una idea. Era un pulso. Era fuego. Era esperanza hecha carne frente al misterio, pero algo dentro de mí permanecía inquebrantable, una convicción serena que no sabría explicar. Cuando terminé la oración, me incorporé despacio y, con la mano temblorosa pero firme, toqué la frente del niño con el pulgar, trazando sobre su piel ardiente la señal de la cruz. Seguía caliente, pero algo distinto se percibía en su respiración. Tomó aire, una vez, 2 veces, y luego exhaló un suspiro profundo, casi liberador. La madre lo miró con los ojos muy abiertos, sin atreverse a hablar. Padre, él, balbuceó, entre incredulidad y esperanza. El pequeño abrió los ojos, despacio, como si regresara de un sueño lejano. Sus ojos oscuros recorrieron el techo, después me miraron a mí, y finalmente a su madre. Con voz débil, quebrada, murmuró apenas, «Tengo sed». La mujer cayó de rodillas de golpe, dejando escapar un llanto contenido por días enteros. Abrazó al niño con una fuerza desesperada,
repitiendo una y otra vez, entre sollozos, gracias, Virgen, gracias. Yo permanecí allí, inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. No hubo resplandores, ni voces celestiales, ni música divina, pero sí algo infinitamente mayor, la vida. El niño había vuelto. Lo observé, con lágrimas en los ojos, y luego levanté la mirada hacia la imagen de la Virgen. El vino seguía allí, la rosa intacta, el perfume aún flotando, suave, como una caricia suspendida en el aire. Y en ese instante comprendí sin palabras. La madre había respondido, no con espectáculo, sino con lo más puro, la vida de un inocente, la fe inquebrantable de una madre y la súplica de un sacerdote que, por un momento, había estado al borde de rendirse. Ayudé a la mujer a ponerse de pie. Ella sostenía a su hijo contra el pecho, como quien carga un milagro recién nacido. ¿Puedo contarlo a los demás?, preguntó con la voz aún entrecortada, como si temiera romper el hechizo. Sonreí suavemente. No hace falta, hija, respondí. Ella se encargará de llamarles. Y así fue. Ese mismo día, la noticia se extendió por todo el pueblo con la rapidez del fuego sobre la hierba seca. Al caer la tarde, cuando el sol se escondía detrás de los cerros polvorientos de San Jacinto, la capilla, que tantas veces vi vacía y silenciosa, comenzó a transformarse. Primero llegaron dos niños descalzos, con las rodillas llenas de polvo y la curiosidad brillando en sus ojos. ¿Es aquí?, preguntó uno en voz baja. ¿Aquí donde el niño abrió los ojos? Poco después apareció una anciana con un velo negro, apoyada en su bastón, subiendo los escalones con esfuerzo. Llevaba una vela encendida entre las manos, y en su rostro, una esperanza que iluminaba más que la llama. Al anochecer, ya eran más de 20. Nadie había hecho anuncios, ni se pegaron carteles, ni se publicó nada. Fue el rumor sencillo, el murmullo de la fe lo que corrió de casa en casa. La noticia del milagro de Santiago atravesó calles, muros y corazones. Algunos llegaban con rosarios gastados, otros con fotografías de sus hijos, algunos traían cartas arrugadas, dobladas con cuidado, llenas de peticiones y promesas. Había quienes no decían nada, solo se sentaban en silencio, mirando el altar, respirando aquel aire distinto, como si escucharan algo que no se podía poner en palabras. Y lo más asombroso era lo que todos percibían al entrar. «Padre», me dijo una mujer con los ojos brillantes de lágrimas, «aquí huele a flores, igual que en la casa de mi madre cuando ponía rosas en el altar». Y sí, el aroma seguía allí, persistente, dulce, sin venir de ningún sitio visible. La rosa de vino continuaba sobre los pies de la imagen, intacta. Incluso cuando tratamos de limpiarla con suavidad, por respeto, la mancha no se borraba. No se desvanecía. Era como si una voz invisible dijera, no toquen. Esto pertenece al cielo. Al amanecer del día siguiente, cuando abrí las puertas de la capilla, ya había 3 personas esperando afuera. Un hombre con un bebé dormido en brazos, una anciana de manos deformadas por la artritis, y un joven de mirada quebrada que solo dijo, vine a ver con mis propios ojos. La misa de las 6 de la tarde, aquella que tantas veces celebré solo, comenzó a llenarse. Primero los bancos delanteros, luego los laterales, hasta que la gente tuvo que quedarse de pie. Las velas del altar ya no las encendía únicamente yo, los fieles traían las suyas, cada una con un nombre, una súplica, un recuerdo. Se arrodillaban ante la Virgen, sabiendo, sin necesidad de pruebas, que allí había ocurrido algo real. Ese día confesé a personas que no pisaban una iglesia desde hacía décadas. Hombres que bajaban la cabeza y decían, Padre, ya no creía, pero mi esposa insistió en que viniera. Y al entrar aquí, sentí una paz que no sentía desde niño. Al tercer día después del milagro, cuando el rumor ya había cruzado los pueblos vecinos, apareció una pareja que venía de otra ciudad, habían comenzado a llamarla así, la Virgen del Cáliz Derramado. El nombre se extendía de boca en boca como una oración nacida del asombro.
Las personas llegaban desde distintos rincones, trayendo flores humildes, ramos recién cortados, coronas hechas a mano. Se quedaban horas enteras dentro de la capilla, sin decir una palabra, simplemente contemplando el altar como si en ese silencio pudieran escuchar algo sagrado. Cada día la fila crecía un poco más. Los niños, con sus manos manchadas de lápiz y crayón, hacían dibujos para Nuestra Señora. Los ancianos dejaban medallitas gastadas, pequeños rosarios, estampas amarillentas por los años. Una niña dejó un papel arrugado en el que se leía con letra temblorosa: Virgencita, cuida a mi mamá. Ella llora cuando nadie la ve. Y allí, entre súplicas, dolores y esperanzas, algo invisible comenzó a respirar otra vez: la fe. San Jacinto, aquel pueblo olvidado incluso por los mapas, volvió a tener nombre, volvió a tener alma. Llegaban caravanas de creyentes, de familias enteras que recorrían kilómetros solo para mirar la rosa formada por el vino y sentir que algo divino había tocado la tierra. Gente sencilla, herida, desesperada, que no pedía nada más que poder creer. Y yo los miraba a todos con los ojos húmedos, no con el orgullo de quien se siente elegido, sino con el temblor del que ha presenciado la misericordia de Dios sin merecerlo. Porque yo, que había dudado, que casi me rendí, ahora era testigo de algo que ninguna palabra humana podría describir sin quedarse corta. Esa noche, cuando apagué las luces de la capilla, volví a arrodillarme frente a ella. La mancha en forma de rosa seguía resplandeciendo suavemente bajo la luz temblorosa de una vela. Madre, susurré con el alma en la garganta, lo que estás haciendo aquí no es solo por mí. Es por todos los que alguna vez pensaron que estaban solos. En ese momento, una brisa ligera entró por la ventana y trajo consigo el perfume de las rosas, tan dulce, tan reconocible, como si el cielo respondiera en silencio. Al octavo día después del milagro, un automóvil plateado se detuvo bajo la sombra de la campana de la capilla. Era un vehículo moderno, con placas de la capital. De él bajaron dos hombres vestidos con discreción, portando carpetas y miradas cautas. El primero se presentó con voz amable: Padre Esteban, de la Curia de León. El segundo, más serio, añadió: Monseñor Javier, representamos a la Comisión de Observación de Fenómenos Extraordinarios. En ese instante supe que mi silencio había terminado. El cielo ya había hablado, ahora era la iglesia la que venía a preguntar. Pasamos casi 3 horas conversando en la pequeña sacristía donde aún reposaba el cáliz de plata, el mismo que una vez rodó por el suelo. Relaté todo con calma: el tropiezo, el vino, la forma de rosa, el aroma, el niño. Ellos escucharon atentos, tomaron notas, pero sus rostros se mantuvieron serenos, sin dejar entrever juicio ni emoción. Al final, uno de ellos me dijo: Padre Miguel, la fe popular es delicada. Un malentendido puede causar daño, incluso cuando nace del fervor. Asentí con humildad, aunque por dentro sentí un nudo en el pecho. La comisión tomó medidas, fotografió la imagen, recogió pequeñas muestras del altar. Habló con la gente del pueblo. Algunos testificaron con fervor: yo lo vi, sí, lo juro. El olor era como el de las rosas del entierro de mi madre, un olor bueno, sagrado. Otros, más escépticos, murmuraban: tal vez fue coincidencia. El calor puede haber evaporado el vino y dejado esa figura. Y en ese contraste comprendí algo profundo: los milagros no son hechos que se prueban, son encuentros que se viven. Solo quien los toca con el corazón reconoce cuando el cielo se inclina sobre la tierra. El domingo siguiente, el obispo local llegó en persona. Era un hombre anciano, de voz pausada y pasos cansados, pero con una mirada que todavía brillaba con fe. Después de la misa, me llamó aparte y dijo con tono sereno: Padre Miguel, sé que hablas con sinceridad, pero el pueblo está agitado. Necesitamos prudencia, silencio, discreción. Yo bajé la cabeza y respondí apenas con un susurro: no pedí esto, Monseñor. Solo pedí una señal para mí. Él suspiró, me miró con ternura y dijo: y parece que la recibiste.
El clima en San Jacinto comenzó a dividirse. Algunos dudaban, otros se aferraban más a su devoción. Y yo me refugié en el silencio. Seguí rezando, pero con menos palabras. Seguí celebrando la misa, pero con el corazón en guardia. Abría la iglesia cada mañana, aun cuando el peso de lo vivido me temblaba por dentro. Una noche, al salir, vi que alguien había escrito con carbón sobre la pared exterior, engañador de ancianas. Lo limpié con agua y sin una sola palabra. Al día siguiente, doña Lucía trajo flores frescas. El niño Santiago volvió, caminando solo, con una vela encendida en las manos. Y una adolescente dejó un cuaderno a los pies de la Virgen. En la primera página se leía, si fue un milagro o no, no importa. Aquí me siento amada. Y entonces lo entendí de verdad. No importaban los informes de la comisión, ni lo que escribieran los periódicos, ni si mi nombre sería olvidado o defendido. Lo único que tenía valor era eso, la fe. Viva. Respirando. Transformando corazones. Porque cuando la fe vuelve a nacer, ningún juicio humano puede apagar su luz. Esa misma tarde llegó una carta sellada con el emblema de la curia. La abrí con cuidado, con ese respeto que uno tiene ante las cosas que vienen de lo alto, aunque en este caso, la tinta traía más cautela que bendición. Decía que el caso sería acompañado con discreción y prudencia, y que, por el momento, no se autorizaría ninguna manifestación pública relacionada con la llamada rosa de vino. Suspiré profundamente, doblando el papel con la calma de quien ya ha aprendido a no discutir con los designios humanos. Luego alcé la vista hacia el altar. Ella seguía allí, inmutable, serena, con esa mirada que no mira con los ojos sino con el alma, y la rosa, aún viva, seguía a sus pies como una llama que el tiempo no logra apagar. En ese instante comprendí algo que ningún documento oficial podría contradecir: no todo lo que desciende del cielo necesita ser aceptado por la tierra para existir. El tiempo pasó, no contado por meses ni estaciones, sino por oraciones. La comisión se marchó, las visitas de los funcionarios cesaron, y poco a poco las palabras fueron cambiando su forma. La gente ya no decía milagro, sino hecho extraordinario, evento inusual, devoción espontánea. Pero para los ojos sencillos del pueblo, para esas manos callosas que tocaban el suelo frente al altar, aquello seguía siendo lo que siempre fue, un milagro. La rosa de vino nunca se desvaneció. Ni las limpiezas, ni el paso de los días, ni el calor de los veranos la borraron. Permaneció como una herida abierta o, quizá, como una flor que el mismo cielo decidió plantar. La capilla, que antes resonaba vacía incluso los domingos, comenzó a llenarse de voces. Se necesitaron más bancos, más espacio. 3 familias del pueblo vecino ofrecieron su ayuda y levantaron un pequeño patio techado para cobijar a los que rezaban afuera. Las paredes, antes agrietadas y descascaradas, se fueron cubriendo poco a poco con esbotos, fotografías, cartas dobladas, rosarios colgados, flores secas, pequeños corazones de plata sujetos con cintas rojas. Cada objeto contaba una historia distinta, de sanación, de perdón, de consuelo. Y nadie volvió a preguntar si el milagro era reconocido oficialmente, porque quienes reciben la gracia no necesitan sellos, solo fe. La misa de las 7 de la tarde se convirtió en un canto de esperanza. Se recuperaron himnos antiguos que ya nadie recordaba. Doña Lucía enseñó a las niñas del pueblo a bordar manteles para el altar, y los jóvenes regresaron con guitarras y tambores. ¿Y el niño Santiago? El mismo. Ahora vestía de monaguillo. Caminaba al frente de la procesión con una sonrisa tímida, pero con esa seguridad que solo da la fe verdadera. Incluso aquellos que antes se burlaban se rindieron al silencio de lo sagrado. Recuerdo una noche lluviosa en que el señor Rogelio, viejo comerciante y ateo declarado, cruzó la puerta con el sombrero entre las manos. Se sentó en el último banco y lloró sin decir palabra. Al final de la misa, se me acercó con los ojos hinchados y la voz entrecortada. Padre, yo no creo en santos,
pero aquí adentro sentí que mi difunta esposa me abrazaba. Yo solo sonreí. No necesitaba convencerlo. La presencia de María hablaba por mí. Con el tiempo, la escuela del pueblo pidió visitar la capilla. Llegaron los niños en fila, con uniformes arrugados y los ojos llenos de curiosidad. Se sentaron en el suelo, mirándolo todo con ese asombro puro que solo tienen los pequeños. La maestra preguntó, ¿alguien quiere decir qué siente aquí adentro? Un niño, de unos 8 años, levantó la mano y dijo con sencillez, siento que aquí no estamos solos. Y en ese momento entendí. La fe no necesita pruebas. Solo necesita un espacio donde florecer. Un altar dentro del pecho. Yo seguía celebrando la misa como siempre. No mencionaba el milagro, no promovía peregrinaciones, no hacía promesas. La capilla hablaba por sí sola. Cada día alguien dejaba una rosa, algunas naturales, otras de tela, una incluso hecha de papel, sujeta con un alfiler a los pies de la Virgen. Tenía letras torcidas, de niño, gracias, mamá del cielo. Y nunca pasaba un día sin que hubiera alguien arrodillado allí. Algunos lloraban, otros callaban, otros simplemente miraban, con esa mirada que ora sin palabras. Y yo, el padre Miguel, ya no era el mismo hombre que comenzó esta historia. Aquel que dudaba, que pedía señales, que temblaba ante el altar vacío. No. Ahora lo sabía con certeza. El verdadero milagro no fue la rosa de vino, ni el perfume de las flores, ni la curación del niño. El verdadero milagro fue que volví a creer. Y conmigo, volvió a creer todo un pueblo. Los días comenzaron a sentirse más livianos en San Jacinto. El sol seguía golpeando con fuerza la tierra resquebrajada, el viento aún levantaba el polvo seco de los cerros, pero había algo distinto, algo invisible y profundo que se respiraba en el aire. Era como si el pueblo, que por tanto tiempo estuvo dormido y olvidado, hubiera vuelto a despertar, como si hubiera recordado cómo latir. La capilla ya no necesitaba carteles ni invitaciones, se había convertido en un refugio silencioso, en un lugar donde el dolor encontraba consuelo y la gratitud encontraba voz. Allí llegaban las lágrimas, las promesas, los silencios que hablaban más que 1000 palabras. Y yo seguía ahí. Con la misma sotana gastada, con las manos endurecidas por el trabajo y los años, pero con un corazón nuevo. Un corazón que, después de tanto temblar, ya no dudaba. Una mañana, mientras acomodaba las flores del altar junto al pequeño Santiago, él se quedó mirando la imagen con esa seriedad dulce que solo los niños tienen, y me dijo, «Padre, ¿verdad que la señora lo eligió a usted?» Sonreí sin responder de inmediato. Esa pregunta cargaba más verdad que muchas homilías. «No sé si ella me eligió, Santiago», le dije al fin, «pero sé que nunca me abandonó». El niño se quedó pensando, como quien escucha algo que ya sabía, y respondió con voz baja, «pero solo se queda quien ama». Sus palabras me atravesaron como una verdad sencilla y eterna. Me arrodillé a su lado y puse la mano sobre su hombro. «Y por eso sigo aquí», le dije, «porque hubo momentos en que pensé en irme, muchas veces. En los días de silencio, en los domingos vacíos, cuando solo el viento se sentaba en los bancos. Pero ella me sostuvo, no con palabras, sino con su presencia. Y ahora entiendo. No se trataba de mí. Nunca se trató de mí. Se trataba de lo que Dios puede hacer con un corazón cansado, cuando ese corazón todavía sabe arrodillarse». Poco a poco, comenzaron a llegar invitaciones de otras parroquias. Algunos sacerdotes querían que contara lo que había pasado en San Jacinto, otros solo querían conversar, escuchar, compartir la fe. Al principio dudé. Me daba miedo que el mensaje se perdiera entre curiosidades y rumores. Pero la Virgen, en el silencio del altar, parecía decirme, «Ve. Habla. Testimonia lo que viste». Y fui. No con ánimo de espectáculo, ni buscando reconocimiento, sino con humildad y verdad. Contaba la historia tal como ocurrió, sin adornos, sin promesas, sin dramatismo.
solo con la voz firme y los ojos húmedos. Les decía que el día que tropecé con el cáliz en mis manos, comprendí que ya no se trataba de mi torpeza, sino de cómo la Madre de Dios había decidido alcanzar a sus hijos, usando mi caída, mi debilidad y mi oración temblorosa. Algunos lloraban. Otros callaban con incredulidad. Pero siempre, allá al fondo, alguien volvía a creer. Cuando regresaba a San Jacinto después de esos viajes, lo único que deseaba era silencio. Entrar descalzo a la capilla, sentir el frío del piso bajo los pies, sentarme frente a la Virgen y decir simplemente, estoy aquí, Madre, y seguiré, porque tú permaneces. Con el paso del tiempo, se colocó un nuevo vitral en el fondo de la iglesia, donado por una pareja que quiso mantener el anonimato. Representaba a la Virgen sosteniendo una rosa en una mano y un cáliz derramado en la otra. A su alrededor, se veían niños, ancianos y jóvenes arrodillados. En una esquina, casi escondida, la figura de un sacerdote con las manos manchadas de vino, inclinado ante ella. Cuando lo vi por primera vez, sentí un nudo en el pecho. No por la belleza del arte, sino por la verdad que encerraba. Dios no escoge a los fuertes. Dios escoge a los pequeños. A los que aún saben arrodillarse. A los que se dejan usar, aún desde sus fracturas. Comprendí entonces que no era especial. Solo era un hijo. Un hijo que un día gritó en la oscuridad y fue respondido con una luz. Un hijo que cayó ante el altar y fue levantado por una madre que transforma los tropiezos en milagros. Los años pasaron como pasa la brisa sobre la tierra caliente, sin hacer ruido, sin prisa, sin querer impresionar. En San Jacinto, el tiempo no corre, madura. Y con él, maduré yo también. Mis cabellos ya llevan hilos plateados, mis rodillas, las mismas que se doblaron ante aquella rosa hecha de vino. Crujen ahora al subir los escalones del altar. Pero mi corazón, mi corazón sigue igual de firme. La rosa permanece. Sí, después de tantos años. Allí sigue. Viva. Como el primer día, la mancha con forma de rosa sigue allí, intacta, nítida, como si el tiempo mismo se detuviera ante aquello que el cielo decidió dejar marcado. Su color, un rojo profundo, se mantiene igual, desafiando los años, el polvo y las manos curiosas que alguna vez intentaron comprender su origen. Ningún estudio logró explicar su existencia, ninguna mente científica halló razón que pudiera descifrarla. La comisión que vino con carpetas, aparatos y promesas de respuestas nunca volvió. El mundo, tan ocupado con sus prisas, con su ruido y sus urgencias, terminó olvidando a San Jacinto. Pero nosotros nunca lo hicimos. La pequeña capilla se convirtió en un refugio discreto, un santuario sin anuncios ni multitudes, visitado por peregrinos que llegan en silencio, con el alma abierta. No hay camiones turísticos, ni puestos de recuerdos, ni vendedores de estampitas. Lo único que se respira allí es fe, pura y sencilla, de esa que no busca pruebas ni reconocimientos. Todos los días se encienden velas. Cada una brilla por una intención, por un nombre, por una promesa. Las rosas siguen llegando, frescas, de papel, de tela, de barro. Algunas traídas por manos temblorosas, otras por niños que no saben rezar, pero ofrecen lo que tienen. Entre las sonrisas y las lágrimas, la esperanza camina como una vieja amiga que nunca se fue. Los niños que una vez presenciaron el milagro con ojos redondos de asombro, hoy son hombres y mujeres hechos. Algunos se marcharon buscando futuro, otros se quedaron cuidando el lugar donde aprendieron a creer. Santiago, aquel pequeño que yacía enfermo entre los brazos de su madre, ahora tiene 19 años. Estudia enfermería en la ciudad vecina, pero cada vacación regresa. Siempre vuelve. Dice que fue salvado para servir, y cada vez que lo veo postrado ante la Virgen, con el rostro sereno y las manos juntas, entiendo que su vida entera se volvió una oración viviente. Doña Lucía ya partió. Se fue tranquila, con el rosario entre los dedos.
Antes de cerrar los ojos por última vez, pidió que colocaran sobre su ataúd una sola rosa, pero no cualquiera, quería una del pequeño jardín de la capilla. Así se hizo. Y cuando la flor descansó sobre su pecho, el aire se llenó del mismo perfume que aquella mañana del milagro. El vitral que muestra a la Virgen sosteniendo el cáliz derramado ha ido agrietándose con los años. Algunas líneas de vidrio se fracturaron, pero nadie ha querido reemplazarlo. Porque hasta sus grietas cuentan parte de la historia. Son heridas de luz, testigos del paso del tiempo y del amor que no envejece. Yo sigo celebrando la misa de las 7. A veces la voz me tiembla, a veces los ojos se me nublan de lágrimas, pero el fuego en el corazón sigue igual de vivo. Hace poco, una joven llegó desde el norte del país. Había viajado en autobús durante días. Entró despacio, se sentó en el último banco y lloró sin decir palabra. Al terminar la misa, se me acercó. «Padre», me dijo, «vine porque mi abuela me contaba de un sacerdote que tropezó con un cáliz y de una rosa que nunca desapareció». La miré a los ojos, tomé su mano entre las mías y le respondí con voz baja, «Yo soy ese sacerdote, y sí, la rosa todavía está aquí». Ella sonrió entre lágrimas y susurró, «Entonces la fe de mi abuela también sigue viva». Y en ese momento lo entendí todo. El milagro no había terminado. Solo se había extendido, silencioso, multiplicado en corazones que nunca conocí. Hoy, cuando me arrodillo frente a la Virgen, ya no le pido nada. Solo agradezco. Agradezco haber tropezado, haber derramado el vino, haber sido débil en el instante justo. Porque fue en mi debilidad donde ella obró. Y cuando el viento sopla por las ventanas de la capilla, trayendo consigo un aroma de flores que nadie ve, cierro los ojos y escucho. No con los oídos, sino con el alma. Entonces sé, con la certeza más pura, que ella sigue aquí, igual que aquel primer día, igual que cada amanecer, como siempre, la madre que nunca abandona a sus hijos.